Bienvenidos todos a esta linda noche del 9 de diciembre. Gracias por estar aquí, especialmente a todos los miembros de las pequeñas comunidades de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Muchas gracias. De parte de todo el equipo de la Vicaría de Pastoral, es una emoción muy grande servirles. Mi nombre es Alfredo José, soy laico, animo una pequeña comunidad y tengo el honor de ser el animador de estas 3 sesiones preparatorias para la gran fiesta de ella del 12 de diciembre. Y así, junto con San Juan Diego, encendamos nuestros corazones para, como Nuestra Señora, llevemos a Jesús, que es su amor persona, a Él, que es su mirada compasiva, a Él, que es nuestra salvación. Espero que estas 3 sesiones de menos de una hora sean del provecho y del agrado de todos. Pero antes de comenzar, pongámonos en la presencia del Señor con una breve oración de Santa Catalina de Siena. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y lleva con tu fortaleza nuestros corazones ante Dios, y danos caridad con temor. Guárdanos, Cristo, de todo mal pensamiento. Enciéndenos e inflámanos de tu dulcísimo amor, para que toda pena nos parezca ligera. Santo Padre nuestro y dulce Señor nuestro, sé tú nuestra ayuda en esta actividad. Cristo amor, Cristo amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este será nuestro itinerario de peregrinación. Abriremos el primer día nuestro corazón a la ternura de su venerada imagen, en la sesión del 9 de diciembre. En la segunda sesión recibiremos su mensaje. En la tercera encenderemos el corazón llevando su aliento para misionar como ella, en la sesión del 11 de diciembre. Pues bien, comencemos con el recorrido que caminaremos el día de hoy, donde abriremos el corazón a la ternura de su venerada imagen. Para ello, primero buscaremos conocer la importancia del acontecimiento guadalupano hoy. Y responderemos a 2 preguntas. La primera, ¿qué situación se vivió antes del acontecimiento guadalupano? Y la segunda, ¿qué semejanza hay con la situación actual? Después, buscaremos comprender la ternura y esperanza que leían en ella los indígenas, respondiendo a la pregunta, ¿qué leían los indígenas en su imagen? Y terminaremos por responder, ¿qué leemos en su imagen hoy? Así que abramos el corazón para recorrer juntos este camino. Antes de abrir nuestros corazones a la ternura de su imagen, es necesario abrir nuestro entendimiento a la gravedad e importancia del contexto histórico anterior al acontecimiento guadalupano. No podemos dar una justa valoración a la importancia de la intervención de Dios a través de su Santísima Madre hoy si desconocemos lo que realizó en la historia. Para ello, nos vamos a guiar de la obra La Verdad de Guadalupe, de Monseñor Eduardo Chávez, postulador de la canonización de San Juan Diego y canónigo del Cabildo de la Basílica de Nuestra Señora, director del Instituto de Estudios Superiores Guadalupanos, doctor en historia, pintor, testigo y sobre todo sacerdote. Lo primero que veremos en el contexto antes del acontecimiento guadalupano es la terrible enfermedad de la viruela y sus consecuencias. Cuando Pánfilo de Narváez llegó a Veracruz para capturar o dar de baja a Hernán Cortés, traía consigo un esclavo que sufría esta terrible enfermedad. Los indígenas no contaban con defensas para evitarla, y esto tomó de sorpresa tanto a indígenas como a españoles. Las grandes y terribles consecuencias tanto de la conquista como de la enfermedad que diezmó a la población de 25 millones de indígenas
En el momento del descubrimiento, para esta época llegaban a ser de 17 millones. 8 millones de almas faltaban. Los indígenas la bautizaron como Huizahuatl, que significa la gran lepra. Nos dice Fray Motolinia, un misionero del siglo XVI. Fue entre ellos tan grande enfermedad y pestilencia mortal en toda la tierra, que en algunas provincias moría la mitad de la gente y en otras poco menos. Muchos de los que murieron fue de hambre, porque todos se enfermaron de golpe. No podían curar unos de otros, ni había quien les hiciese pan. Y en muchas partes aconteció morir todos los de una casa y otras, sin quedar casi ninguno. Y para remediar el hedor, que no se los podían enterrar, echaron las casas encima de los muertos, así que sus casas fue sepultura. Nos relata Fray Bernardino de Sahagún, otro misionero del siglo XVI, que nos transmite el desconsuelo de los mismos indígenas. Decían: se difundió entre nosotros una gran peste, gran destructora de gente. Algunos bien los tapó, por todas partes de su cuerpo se extendió. Era muy destructora enfermedad. Muchas gentes murieron de ella. Ya nadie podía andar. No más estaban acostados, tendidos en su cama. No podía nadie moverse. No podía nadie volver el cuello. No podía hacer movimientos de cuerpo. No podía acostarse cara abajo, ni acostarse sobre la espalda. Y cuando se movían daban de gritos. Muchos solamente de hambre murieron. Ya nadie tenía cuidado de nadie. Nadie de otro se preocupaba. A muchos con esto se les echó a perder la cara. Quedaron cacarañados. Unos quedaron ciegos. Esta enfermedad terrible no solamente dejó consecuencias físicas y muerte, sino también una profunda confusión espiritual, una gran depresión psicológica, pues ellos creían que las ánimas de los difuntos que iban al infierno son los que morían de enfermedad, ahora fuesen señores o principales o gente baja. Ellos consideraban la enfermedad como la peor de las muertes, era un castigo divino. ¿Qué entendían los indígenas por ese infierno al que iban los que morían de enfermedad? Fray Bernardino de Sahagún nos relata lo que ellos mismos decían. No habrá más memoria de vos, y ya os fuisteis al lugar obscurísimo que no tiene luz, ni ventanas, ni habéis más de volver ni salir de allí, ni tampoco más habéis de tener cuidado y solicitud de vuestra vuelta. ¿Qué podemos decir nosotros a lo que Dios hace? Se ve aquí la fuerte confusión y perplejidad que reinaba en ese momento. Detente un momento en silencio y trata de responder en tu corazón a las siguientes preguntas. ¿Necesitamos hoy la asistencia de Dios a través de María, como los mexicas la necesitaron? ¿Te has sentido paralizado como ellos, que no podían moverse del dolor? ¿Cuántos que están en miedo de muerte necesitan de alguien que les dé certeza de vida eterna y esperanza?
Ella nos trae al que es nuestra salud y remedio, Jesucristo nuestro Señor. Después de abrir nuestro corazón al dolor que trajo la peste de la viruela, ahora contemplemos una segunda herida no menor, las terribles consecuencias de la guerra. Otro conquistador, Bernal Díaz del Castillo, en su ancianidad, escribía emocionado: «Juro, amén, que todas las casas y barbacoas de la laguna estaban llenas de cabezas y cuerpos muertos, que yo no sé de qué manera lo escriba, pues en las calles y en los mismos patios de Tlatelulco no había otra cosa, y no podíamos andar sino entre cuerpos y cabezas, y hedía tanto que no había hombre que lo pudiese sufrir». Fray Bernardino de Sahagún recordaba estos terribles momentos. Y todo el pueblo estaba plenamente angustiado, padecía hambres, desfallecía de hambre. No bebían agua potable, agua limpia, sino que bebían agua de salitre. Muchos hombres murieron a resultas de la disentería. Todo lo que se comía era lagartijas, golondrinas, la envoltura de las mazorcas, la grama. Nada hay como este tormento tremendo de estar sitiados. Dominó totalmente el hambre. Uno de los más grandes dolores fue ver la destrucción y pérdida de la hermosa ciudad flotante de México Tenochtitlan. Monseñor Chávez cita a Miguel León Portilla sobre los cantares mexicanos. Y ahora solo les quedaban los ojos para llorar, y lloraban. Las lágrimas rodaban de sus ojos y de su alma, y con un nudo en la garganta sollozaban llenos de dolor. Dicen los cantares mexicanos: «Llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. Esto es lo que ha hecho el dador de la vida en Tlatelolco. Qué dolor tan grande y qué gran crisis de fe se suscitó en aquel tiempo». Y los sacerdotes indígenas les decían a los misioneros en 1524: «Pues, ¿qué hemos de hacer, los que somos hombres bajos y mortales? Si muriéremos, muramos, si pereciéremos, perezcamos, que la verdad los dioses también murieron». Detente un momento y en silencio trata de responder en tu corazón a las siguientes preguntas. ¿Necesitamos hoy, ante la violencia, la paz que Dios trajo a través de María, como los mexicas la necesitaron? ¿Te has sentido triste y deprimido como ellos al ver tanta destrucción y dolor? ¿Cuántos hay que están viviendo en tristeza, miedo y depresión, necesitando de alguien que les dé certeza de verdadera alegría y sentido? Ella nos trae al que es nuestra alegría y paz verdadera, Jesucristo nuestro Señor. Después de abrir nuestro corazón al dolor que trajo la peste de la viruela, las terribles consecuencias de la guerra, tratemos de comprender en la religiosidad indígena lo que significaba la prohibición de los sacrificios humanos. El historiador Miguel León Portilla nos dice: como pueblo del sol, los seguidores de Huitzilopochtli tenían en esto una misión que cumplir. El sol y la edad presente habían nacido en virtud del sacrificio de los dioses, que con su sangre les habían comunicado la vida.
Pero el Olintonatiuh, la edad del movimiento, como las anteriores, llevaba la semilla de su propia destrucción. Cuando ésta ocurriera, se cerraría el ciclo de la actuación de los humanos. Solo al pueblo del Sol correspondía posponer el acabamiento, fomentando la existencia, con aquello mismo que le había dado originalmente la vida, el líquido precioso de los sacrificios. Detente un momento y trata de responder en tu corazón, en silencio, las siguientes preguntas. Necesitamos renovar nuestra vida con un verdadero propósito valioso y trascendente. ¿Te has sentido perdido, roto, como sin propósito, como ellos, al ver que sus dioses no existieron o murieron? ¿Cuántos están viviendo en tristeza, miedo y depresión, necesitando de alguien que les dé certeza de verdadera alegría y sentido? Ella nos trae al que es nuestra alegría y paz verdadera, Jesucristo nuestro Señor. Después de abrir nuestro corazón al dolor que trajo la peste de la viruela, las terribles consecuencias de la guerra, el creer que o sus dioses nunca existieron o habían muerto, que su mundo había terminado, tratemos de comprender la confusión y el dolor que ocasionaron los antitestimonios de algunos. Entre los antitestimonios están el maltrato, los fraudes y la esclavitud. Bernal Díaz del Castillo nos dice sobre la primera audiencia presidida por Nuño de Guzmán: porque ciertamente hubo grandes fraudes sobre el errar de los indios, esclavizarlos, porque como hombres no somos todos muy buenos, antes algunos de mala conciencia, de gran codicia y caninos y hambrientos por hacer riquezas y esclavos, tenían tales maneras que se erraban los libres. Sigue Díaz del Castillo diciendo: hubo en la Nueva España tantas injusticias y revueltas y escándalos entre los que dejó Cortés por sus tenientes de gobernadores, que no tenían cuidado si se erraban los indios con justo título o mal o con malo, sino entender de sus bandos e intereses. Y continúa Díaz del Castillo: y además de esto hubo otras maldades entre los caciques que daban tributo a sus encomenderos, que tomaban de sus pueblos indios e indias, muchachos, pobres y huérfanos, y los daban por esclavos. De este antitestimonio de la primera audiencia informó el obispo Fray Juan de Zumárraga, el mismo que pidiera la señal del cielo a Juan Diego. Escribió al rey Carlos V: innumerables indios que los hacen trabajar como esclavos sin perdonarles fiestas ni darles un puño de maíz que coman, haciéndoles traer todos los materiales a cuestas y comprarlos por sus propias haciendas. Continúa el obispo diciendo cómo ante tanto maltrato los indígenas decidieron no tener hijos. Los indios naturales de ella se han propuesto y tomado por remedio, y así está mandado entre ellos por sus mayores, que despueblen sus pueblos y casas, y se vayan a los montes, y que ninguno tenga participación con su mujer, por no hacer generación que a sus ojos hagan esclavos. Continúa el obispo diciendo cómo los indígenas se suicidaban, encadenados por los esclavistas, lanzándose al mar.
Dice: aquellos pobres indios, vasallos de vuestra majestad, que de la tierra han sacado, se han ahogado. Y así lo hicieran todos, si no los guardasen, velasen y aprisionasen los españoles, porque no se matasen. El historiador George Baudot informa: la documentación franciscana de la época se estremece con los gritos de horror y de indignación de los primeros misioneros ante el trato infligido a los indios por los colonos y por las autoridades de la primera audiencia. La primera audiencia amenazaban a todos, indios y misioneros. Dice: los oidores, continúa Baudot, los oidores de la audiencia también se atrevían a amenazar a los franciscanos. Incluso tomaron indios que habían apelado a estar dentro del convento para protegerse, ya que eran perseguidos por la audiencia por el solo hecho de haber acudido en busca de ayuda del obispo Zumárraga. Monseñor Chávez nos relata el escándalo que la primera audiencia realizó en ese entonces. Mientras el obispo Fray Juan de Zumárraga permanecía en este convento de Huejotzingo, se escogió a Fray Antonio Ortiz para que condenara estas acciones y vicios que manifestaba la audiencia. Fray Antonio Ortiz subió al púlpito y con gran valor habló del ultraje en contra de la iglesia. Guzmán le gritó que callara. El oidor Delgadillo intervino y mandó un alguacil, derribándolo con violencia en pleno púlpito, en plena iglesia. Llegó a tanto el antitestimonio de esta primera audiencia que llegaron a atentar contra la vida del obispo Zumárraga. Dice Joaquín García y Casbalceta: Delgadillo, con lanza en mano, arremetió a botes contra la procesión y aún dirigió al señor obispo, que afortunadamente le pasó por debajo del brazo sin tocarle. La situación era tan grave que el mismo obispo imploró a Dios que hiciera algo de su propia mano. Lo escribe en la carta al rey, en 1529. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Las consecuencias de estos escándalos y malos tratos fueron tan profundas que en el testimonio totonaca de San Miguel de Sosocolco en Veracruz, en 1995, que se introdujo en su totalidad para el proceso de canonización de San Juan Diego, los indígenas decían: llegaron hombre de cabello de sol, que nosotros ya sabíamos de su llegada, pero no esperábamos esos malos tratos de su parte, porque los creíamos enviados de los ángeles, y solo trajeron mugre, enfermedad, destrucción, muerte y mentira. Nos hablaban de un Dios que amaba, pero ellos con su vida odiaban. Antitestimonio a casi 5 siglos de distancia. A este texto volveremos más tarde, porque en él los indígenas explican lo que celebran el 12 de diciembre. Detente un momento en silencio y trata de responder en tu corazón a las siguientes preguntas. Necesitamos hoy la orientación que Dios trajo a través de María para sanar las heridas de los antitestimonios como los mexicas la necesitaron. ¿Te has sentido en soledad, confusión, nostalgia, como ellos al ver tanta mugre, mentira y maldad? ¿Cuántos están viviendo en confusión y soledad
necesitando de alguien que les dé consuelo? Ella nos trae al que es nuestro consuelo y gozo verdadero, Jesucristo nuestro Señor. El antitestimonio de algunos que eran autoridad fue muy grave. Esclavitud, maltrato, agresiones a la iglesia, hasta un atentado a la vida del obispo. Y por último, la gran dificultad que tenían los misioneros de comprender las semillas del verbo que Dios había puesto en la cultura indígena, hacía más complicado tocar con dulzura el corazón de ellos. En el documento de Coloquios y Doctrina Cristiana se describe lo que los primeros misioneros franciscanos les decían a los nobles y sacerdotes indígenas en 1524. Si vosotros queréis ver y admiraros de este reino y riqueza de aquel por quien todos vivimos, nuestro Señor Jesucristo, ante todas las cosas os es muy necesario despreciar y aborrecer, desechar y abominar, y escupir todos estos que ahora tenéis por dioses y adoráis. La verdad no son dioses, sino engañadores y burladores, y también os es muy necesario que os apartéis y desechéis todos los pecados de cualquier manera que sean, porque con todos ellos enojan a Jesucristo, y es también menester que os purifiquéis de todas vuestras suciedades con el agua de Dios. Y después enfatizaban: nunca ha venido a vuestra noticia la doctrina y palabra del Señor del cielo y de la tierra, y vivís como ciegos, entenebrecidos, metidos en muy espesas tinieblas de gran ignorancia. Y hasta ahora alguna excusa han tenido vuestros errores, pero si no quisiereis oír las palabras divinas que ese mismo Dios os envía, y darles crédito y reverencia que se les debe, de aquí en adelante vuestros errores no tienen excusa alguna, y nuestro Señor Dios, que os ha comenzado a destruir por vuestros grandes pecados, os acabará. Nos explica Monseñor Eduardo Chávez: era sumamente difícil que emprendieran un diálogo sincero y paciente o una inculturación, como dice el Concilio Vaticano II, sino que ellos juzgaban como su irrevocable tarea de misioneros, propagadores de la verdad y del bien, arrancar hasta la última raíz de lo antiguo y salvar las almas de los pobres indígenas de las garras del demonio. Detente un momento y en silencio trata de responder en tu corazón a las siguientes preguntas. ¿Necesitamos hoy el estilo de misionar con ternura y eficacia que Dios trajo a través de María, como los mexicas y los misioneros la necesitaron? ¿Te has sentido tentado a regañar o a amenazar al que está en el error antes que a sanar con dulzura el rostro de Cristo que está en su corazón? ¿Cuántos están viviendo en pecado, necesitando de alguien que les muestre con ternura y en verdad a Cristo? Ella nos trae al que es capaz de presentarnos sin tacha ante su gloria con alegría, a Jesucristo nuestro Señor. Bueno, hasta aquí eso de bajar al dolor. Desde ahora subiremos en gozo y alegría, porque vamos a hablar de ella,
la causa de nuestra alegría. Trataremos por un momento de detenernos a preguntarnos, ¿qué hizo Dios a través de María, su Santa Madre, para que esto cambiara? ¿Qué maravilla hizo que los mexicas se supieran amados por Él? ¿Qué fue lo que reconstruyó? ¿Cómo sanó sus heridas? ¿Qué hizo que ellos se llenaran de propósito y misión en la vida? ¿Qué hizo Dios para cambiar un escenario tan desolador en cantos de alegría? ¿Qué sucedió para que los misioneros pasmados no entendieran cómo familias enteras venían peregrinando de distancias insólitas a las que no había llegado misionero alguno para rogarles con llanto el bautizo? ¿Qué sucedió para que prendiera de amor los corazones de los mexicas hasta hoy? Sucedió ella. Sucedió Cristo en ella, y de ella hablaremos ahora. Vamos a comprender la ternura y esperanza que leían en ella. Pero antes de ver cómo los indígenas la ven, tenemos que hacer un pequeño alto en el camino para pedirle a Dios poder verla a ella con ojos nuevos. Algunos de nosotros estamos acostumbrados a verla, que para entrar en el misterio sagrado de su persona, debemos detenernos y descalzarnos como Moisés lo hizo al ver la zarza ardiendo. Podemos perdernos si no entendemos esto. Pasa mucho con mis amigos mexicanos, que la han visto desde siempre, y su imagen ha sido parte de su ambiente toda la vida. Para ello, iniciemos con la lectura del Papa Francisco. ¿En qué sentido la fe de María ha sido un camino? En el sentido de que toda su vida fue un seguir a su Hijo. Él, Jesús, es la vía. Él es el camino. Progresar en la fe, avanzar en esta peregrinación espiritual que es la fe, no es sino seguir a Jesús, escucharlo y dejarse guiar por sus palabras, ver cómo se comporta Él y poner nuestros pies en sus huellas, tener sus mismos sentimientos y actitudes. ¿Y cuáles son los sentimientos y actitudes de Jesús? Humildad, misericordia, cercanía, pero también un firme rechazo de la hipocresía, de la doblez, de la idolatría. Jesús nos enseña: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y su Santa Madre alaba a Dios diciendo: porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Santa María de Guadalupe es una virgen embarazada. Ella lleva en su seno inmaculado a Jesús. Pidamos a Dios, Padre nuestro, en una pequeña oración que al verla tengamos los mismos sentimientos de Cristo, que nos dé una nueva mirada, una mirada humilde, ojos que busquen la verdad, su mensaje, y redescubramos juntos el regalo que Dios nos pone a la vista. Oremos juntos. Padre eterno, que nuestros corazones sean profundos y fecundos, para que en ellos germinen, arraiguen, crezcan, florezcan y fructifiquen las virtudes del Sagrado Corazón de Jesús, de la mansedumbre, la humildad, la obediencia y la prudencia. Danos ojos limpios, Señor, para contemplar las maravillas que has creado.
por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor, que vive y reina contigo en unión al Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ismael Olmedo Casas, cuando todavía era seminarista y los indígenas lo llamaban señor cura, el 12 de diciembre de 1995 fue enviado a misionar a este pueblo de San Miguel de Sosocolco, en Veracruz. Y siendo un 12 de diciembre, preparó una homilía para esta importante celebración, pero para ponerlos a prueba, tuvo la idea de preguntar a los fieles indígenas cuál era el motivo de su celebración, antes de que él les predicara la homilía. Les dijo: «Buenos días, grandes jefes. Queremos que nos platiquen sobre la Virgen de Guadalupe hoy en la fiesta de la Virgen de Guadalupe». Se levantó el mayor de ellos y le respondió: «Señor cura, jefe servidor de las cosas santas, buenos días. Te platico lo que hemos oído a los ancianos, nuestros abuelos. Hace muchas Pascuas de San Miguel, hace casi 1000 cosechas, 2 por año. Hace casi 500 vuelos del palo volador, 1 vuelo cada año. Sucedió que allá en el centro de donde nos mandaban a nosotros, que éramos servidores del emperador, gran señor, que vestía fina manta y hermosos plumajes, y ofrecía por el pueblo al Dios bueno lo que la tierra producía y la sangre de sus hijos, para que el orden de la vida siguiera adelante. Llegaron hombres de cabello de sol, que nosotros ya sabíamos de su llegada, pero no esperábamos esos malos tratos de su parte, porque los creíamos enviados de los ángeles, y solo trajeron mugre, enfermedad, destrucción, muerte y mentira. Nos hablaban de un Dios que amaba, pero ellos con su vida odiaban. El pueblo ya estaba cansado, cuando en una oscura mañana de la media cosecha fuerte del café, a mediados de diciembre, a uno de los nuestros le regaló Dios Espíritu Santo, un mensaje del cielo. Dios prometió que alguien nacido de nuestra raza, una mujer, nos devolvería la sonrisa a nuestros rostros, nos quitaría el mecapal con la carga en la cuesta más pesada y haríamos fiestas días enteros sin acabarse, la vida eterna. Apareció así, lo dicen los jefes, en el cerro del Anáhuac, una señal del mismo cielo, a donde llega la manzana del volador, una mujer con gran importancia, más que los mismos emperadores, que a pesar de ser mujer, su poderío es tal que se para frente al sol, nuestro dador de vida, y pisa la luna, que es nuestra guía en la lucha por la luz, y se viste con las estrellas, que son las que rigen nuestra existencia y nos dicen cuándo debemos sembrar, doblar o cosechar. Es importante esta mujer, porque se para frente al sol, pisa la luna y se viste con las estrellas, pero su rostro nos dice que hay alguien mayor que ella, porque está inclinada en signo de respeto. Nuestros mayores ofrecían corazones a Dios para que hubiera armonía en la vida. Esta mujer nos dice que, sin arrancarlos, le pongamos nuestros corazones entre sus manos, para que ella los presente al verdadero Dios. Los 3 volcanes surgen de sus manos y en el pecho aquellos que flanquea el Anáhuac, y el que vio la llegada de nuestros dominadores, que para ella tienen que ser tenidos y tenerlos como de una nueva raza. Por eso, su rostro no es ni de ellos, ni de nosotros, sino de ambos. En su túnica se pinta todo el valle del Anáhuac, y centra la atención en el vientre de esta mujer, que con la alegría de la fiesta danza, porque nos dará a su hijo, para que con la armonía del ángel que sostiene el cielo y la tierra, el manto y la túnica, se prolongue una vida nueva. Esto es lo que recibimos de nuestros ancianos, de nuestros abuelos, que nuestra vida no se acaba, sino que tiene un nuevo sentido. Y como lo dice el libro grande de los españoles, la Biblia, que apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de estrellas,
y está a punto de parir. Esto es lo que hoy celebramos, señor cura, la llegada de esta señal de unidad, de armonía, de nueva vida. Nos enseña Monseñor Chávez, es el jazmín de 4 pétalos, la flor solar, que está plasmada una sola vez en la túnica o vestido de Santa María de Guadalupe, a la altura de su vientre, que representa a los 4 rumbos del universo. Y esta flor está en posición del Nahui Olin, es decir, siempre en movimiento, por lo que esta sencilla flor, también llamada jazmín mexicano, manifiesta al Dios único, omnipotente y eterno, siempre en movimiento, dueño de la vida, dueño del cielo y de la tierra. Ellos, a primera vista, sabían que era virgen, pues entre los mexicas tenían la tradición que las mujeres vírgenes, las doncellas, llevaban el cabello liso, y las mujeres casadas tenían un peinado especial, se trenzaban el pelo y dejaban las terminaciones hacia arriba, como muestra la figura de la derecha. Ella, al presentarse a Juan Diego, le dijo: «Sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy en verdad la perfecta siempre Virgen Santa María, que tengo el honor y la dicha de ser madre del verdaderísimo Dios por quien se vive». Y como la profecía de Isaías 7:14 dice: «Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Emmanuel significa Dios con nosotros. Monseñor Chávez nos señala: estamos ante una mujer virgen y que al mismo tiempo es madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Es una mujer de adviento, una mujer de esperanza, una mujer que porta en su inmaculado vientre al arraigadísimo Dios por quien se vive, que se encarna gracias al sí de María. Ella le dice su misión a Juan Diego: «Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo entregaré a las gentes, a Él que es mi amor persona, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación». Y lo mostró y lo ensalzó al ponerlo de manifiesto de una manera tan dulce y eficaz que los indígenas comprendieron que había vida eterna, como lo dijo nuestro amado Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Así habló Jesús y dijo mirando al cielo: «Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, conceda también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo». Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y ella lo dio a conocer. Nos relata Monseñor Eduardo Chávez el domingo 6 de septiembre de 1556. Fray Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México, pronunció una homilía en la que dijo maravillas sobre la imagen y la devoción del Tepeyac, y motivó a continuar con la devoción a la Virgen de Guadalupe, utilizando la frase bíblica: «Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven». El arzobispo Montúfar, conmovido hasta las lágrimas por lo que entendían los indígenas al ver la imagen, al leerla, utilizó la misma frase de Jesucristo. Cito: «Volviéndose Jesús a los discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que veis.
Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bella selección de cita la de Montúfar, para decirle a los indígenas lo grandioso que era lo que ellos leían en ella, lo que ellos decían de ella. El magisterio de la Iglesia nos enseña la aportación de los ancianos mismos, que de su riqueza de fe y de vida pueden sacar cosas nuevas y cosas antiguas, no solo en beneficio propio, sino de toda la comunidad. Lejos de ser sujetos pasivos de la atención pastoral de la Iglesia, los ancianos son apóstoles insustituibles. El hombre escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio, dice la Evangelii Nuntiandi. No es secundario, por tanto, el anuncio directo de la palabra de Dios del anciano al anciano y del anciano a las generaciones de los hijos y de los nietos. Juan Diego era considerado por los indígenas un anciano venerable, pues había pasado la edad de 52 años, que es un siglo mexica. Juan Bernardino, mayor de edad que Juan Diego, fue el depositario del nombre de Guadalupe, y en él Dios obró el primer milagro de sanación del acontecimiento guadalupano. La vestimenta de los humildes, los macehuales, como Juan Diego, era blanca, o del color natural de la fibra en que estaba hecha la tela. En la hermosa imagen original, venerada en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, se puede apreciar un detalle hermoso, el zapatito de la Virgen con el que se ve pisando la luna no tiene color alguno, es el color actual de la tilma de San Juan Diego, preservada portentosamente por obra de Dios, y dentro de poco cumplirá 500 años con nosotros, el 12 de diciembre del 2031. Los indígenas hablan de la importancia de esta mujer que pisa la luna, que es nuestra guía en la lucha por la luz. Pisa una luna negra. Esta no les gustaba a los españoles, no la entendían. Llegaron al punto de sobreponerle a la imagen una luna de plata que se cayó con el tiempo. La Virgen de Guadalupe es una inmaculada concepción y una perfecta inculturación que hizo Dios llevando las semillas del verbo de la cultura tolteco-mexica sin uso de idolatría alguna hasta Él, a través de su Santísima Madre. En las imágenes de la Inmaculada Concepción se representa a la Virgen María embarazada pisando una serpiente, como lo muestra la imagen de la derecha. Es el símbolo del cumplimiento de la primera profecía de Génesis 3:15, que dice: «Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guadalupe es una inculturación perfecta, y Dios sabía que para los toltecos mexicas la serpiente era un animal bueno, que significaba la sangre que ellos elevaban en sacrificio. Lo realmente malo para la cultura tolteco-mexica era quedarse sin sol, y eso ocurría cuando la luna lo tapaba. La luna negra es un eclipse de sol, que representa el mal, y Jesús, en el vientre inmaculado de María, vence al mal pisando el eclipse de sol. Nos relata Monseñor Eduardo Chávez: Juan Diego, que es texcocano, es llamado uno de los nuestros, y los mayas son mencionados como nuestros hermanos, lo que indica la integridad, la unidad y la armonía que este evento logra en los seres humanos, una verdadera civilización del amor.
Nos recuerda Monseñor Eduardo Chávez que Jesús en el vientre de su madre nos ama como los papás indígenas a sus hijos pequeños. Cito: Socoyotito mío, palomita mía, el nacido de mí, mi hechura humana, tú eres mi collar de piedras finas, mi plumaje de quetzal. Sé de un solo rostro y de un solo corazón, pórtate bien, sé honesto, sé verdadero, ten siempre presente en tu mente y en tu corazón que tú eres mi sangre, tú eres mi color, que tú eres mi imagen, en ti está mi pintura. El nombre hermoso de María es hebreo y significa la iluminada. No es ella la luz, pero trae consigo al verdadero sol de justicia, Jesucristo nuestro Señor. El nombre de Guadalupe, ella misma se lo dio al anciano Juan Bernardino al interceder por su sanación. Este nombre es árabe y significa cauce de río. Ella no es el río de vida, pero trae consigo a aquel que es el verdadero río de la vida eterna, que es Jesucristo nuestro Señor. Tal vez una poesía anónima nos acerque a este misterio hermoso. Digámosla juntos. La luz del Hijo la rodea, por Él es bella sin medida, y no hay bondad entre los hombres que pueda serle parecida. El Hijo Santo que sostiene es quien la tiene protegida. Para que el Santo descendiera, fue sin pecado concebida. Desde el albor de nuestra historia, suave, discreta y escondida, llega María en la Escritura, Virgen y Madre prometida. Es ella esposa del Espíritu, su vientre es cauce de la vida, es flor temprana de la Pascua, dando a Gabriel su fe rendida. Suba al Señor cual blanca nube esta alabanza proferida, a Dios bendito bendecimos por la que fue la bendecida. Cuando los indígenas señalaban que sus mayores ofrecían sacrificios para que hubiera armonía en la vida, y que esta mujer nos dice que sin arrancar nuestros corazones los pongamos entre sus manos para que ella los presente al verdadero Dios, nos relata Monseñor Eduardo Chávez. Es como si María les hubiera dicho a los indígenas que ella, más que nadie, entendía perfectamente los sacrificios humanos. Ella había estado de pie, delante de la cruz de su hijo. Ella sabía perfectamente lo que era ver a su propio hijo clavado, desangrado y muerto en la cruz. Él, su hijo, Jesús, es el único y verdadero sacrificio. Y ahora, sin sacar sus corazones de sus pechos, ella los llevará ante el verdaderísimo Dios por quien se vive. Hermosa inculturación de la ternura de Dios con su pueblo. Cuando los indígenas nos hablaban de 3 volcanes que surgen en su pecho y en su vestido, todos los que flanquean el Anáhuac, en su túnica se pinta todo el valle del Anáhuac. De esto nos habla Fernando Ojeda. Dice: sabemos que las flores tépetl que se encuentran en el vestido de la imagen de la Virgen de Guadalupe representan la posición de los principales cerros y volcanes de la orografía de México. En forma proporcional, en sus respectivas distancias, por las 10 flores tépetl y la única flor de 4 pétalos del vestido de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Con la inclinación de la Virgen de este a oeste y no de norte a sur. Fernando Ojeda nos lo explica, dice: ¿por qué no hacia el norte? Precisamente porque los indígenas y los europeos no utilizaban el norte como su principal zona de orientación, sino el oriente, el este, por donde salía el sol.
Fernando Ojeda nos señala: en su vientre tiene la única flor de 4 pétalos entre todas las de su vestido, y precisamente está colocada en el lugar que ocupa Cristo. A esta pequeña flor los indígenas llamaban Nahui Olin, y en forma central para ellos significaba Dios, que corresponde en la distribución orográfica al cerro La Estrella de la Ciudad de México, donde se realizaba la principal ceremonia del Fuego Nuevo. Se nos acabó el tiempo. Les pido una disculpa, hermanos de las pequeñas comunidades, si me excedí en el tiempo. Nos faltó mucho por hablar de ella. ¿Qué significa su rostro mestizo? ¿Qué significado tiene la tilma? ¿Qué quiere decir que aparezca entre nieblas y nubes? ¿Y qué pasó con el Fuego Nuevo? ¿Cuáles han sido los atentados que ha tenido la imagen por devotos y antiguadalupanos? ¿Cómo ha durado 500 años una imagen que estuvo 116 años sin vidrio, expuesta a que la toquen, a que la besen, a que le pongan rosarios? ¿Cuántas veces no se ha podido peregrinar a su casita sagrada? Y esta es una lista muy incompleta de lo que nos falta por hablar de ella. Si quedaron con ganas de más, les doy 3 recomendaciones. La primera: si quieren conocerla más, busquen en fuentes confiables: el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, la página web morenita.tv. La segunda recomendación: los espero aquí mañana. Esta charla va a quedar grabada para que ustedes puedan invitar a más personas a que se enamoren de ella. Y tercero, y no menos importante, preparemos nuestros corazones en oración para que hagamos arder a nuestras pequeñas comunidades con el ardor misionero de ella, la estrella de la primera y nueva evangelización. Los espero mañana.